David Colmenares, el que dio a conocer el auditor superior de la Federación, no el director, como le llamó el presidente hoy, que dio a conocer su resultado de la auditoría que se realizó al gobierno federal, a los dineros del gobierno federal en 2019, el primer año de gobierno del presidente López Obrador, que estamos hablando de unos 67 mil millones de pesos que no corresponden. Y lo que también señaló fallas en el tema del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del nuevo aeropuerto, de estos jóvenes sembrando el futuro, y señaló también que la Secretaría de la Función Pública le cerró la puerta. Pero lo que más alteró al presidente fue el tema de que se pagó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, costó un 232% más de los 70 mil millones de pesos que había hecho el presidente, y reaccionó así el presidente. Aquí está David Colmenares escuchándolo. Así dijo el presidente. Pues sí, exageran. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador, hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos. Tomando como base lo que dijo la auditoría. Entonces me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no 300 mil, sino 600 mil millones. El aeropuerto de Texcoco. Entonces, aún así, nos ahorraríamos pues como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía. Entonces, yo espero que aclaren. David Colmenares, esto dice el presidente del informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación a tu cargo. ¿Tienes un primer comentario? Pues mira, definitivamente que revisar en tiempos de pandemia no fue fácil. Y particularmente hemos hecho muchas observaciones. Sin embargo, también quiero mencionarte que de ese monto que observamos, que están sujetos a aclaración o son pliegos de observaciones sujetas a aclaración, que tuvimos algunos problemas derivados de la pandemia, de la resistencia de muchos entes auditados federales o estatales a querernos dar información, pero que utilizando las medidas de percibimiento que tenemos en la propia auditoría y que la ley nos da, logramos que esto se fuera componiendo. En el caso concreto, y es muy importante, lo dijo el presidente, es en el caso de la auditoría de desempeño, donde se mete una estimación de costos no para pagar hoy, ni se haya pagado en el pasado, sino para el futuro. Cuando digo que no es vinculante, es que lo de la auditoría de desempeño ahí queda. Sin embargo, precisamente a partir de esta inquietud y de que evidentemente nosotros no queremos ser usados por nadie para fines políticos de otra naturaleza, fue que ordené hoy mismo y están trabajando las otras áreas auditoras con desempeño para que dejemos aclarado el tema, particularmente el cumplimiento financiero, quien sí es vinculante
y todo lo que sale de cumplimiento financiero entra en un proceso de seguimiento que cuando no sea claro, se solventa, pasa ya a las áreas de investigación y jurídico. En este caso, pues evidentemente, si tuvimos alguna falla en la estimación que hace cumplimiento financiero, desempeño, pues la vamos a corregir. Y yo espero que sea algo que evite realmente mayor conflicto. Nosotros realmente hemos estado trabajando bien, sobre todo el resto de las observaciones que hicimos, del cual te podría decir que un 40% corresponde a gasto federalizado, que es lo que hacen los estados. De todas maneras, sí es una cifra muy baja en relación a lo que hacíamos desde 2015. La auditoría siempre ha tenido una actividad muy dinámica. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de observaciones por 44,000 millones de pesos y solicitudes de aclaración de 55,000. Pero en el año de 2015, por ejemplo, tuvimos 90,000 de observaciones y 20,000 de solicitudes de aclaración. Al final, los entes van aplicándose y ahora particularmente fue muy difícil porque tuvimos, desde nuestro regreso al presencial el 1 de julio, aunque nuestra área de responsabilidades y de notificación nunca pararon, tuvimos resistencia en algunas dependencias federales o estatales y con las medidas estas que mencionaba pudimos tener información. Porque yo les decía a los titulares, tuvimos una actitud muy proactiva. Yo estuve hablando con muchos de los titulares y gobernadores, etcétera, para decirles que si no nos entregaban la información, el escándalo mediático iba a ser de ellos, no de nosotros, por no haber entregado la información. Y se iban a retrasar un año. Yo creo que todo el mundo quiere que sus temas queden aclarados en el corto plazo. Si no, preguntémosle a los exgobernadores o exfuncionarios del gobierno anterior por no haber aclarado en su oportunidad las cosas. Ahora, David, Sí, Joaquín. Lo que dice el presidente, que están mal los datos de la auditoría y que él tiene otros datos. Bueno, te podría decir que yo no me cierro a que podamos tener algún error. Vamos a ver, si lo tenemos, lo reconocemos, y si no, tratamos de explicar a lo que se llegó en la auditoría de desempeño. También dice el presidente que la auditoría le está dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que la auditoría no debe prestarse a esas campañas. ¿Qué campaña está haciendo la auditoría? Mira, no, la auditoría no hace ninguna campaña. Te voy a decir que en octubre los otros eran quienes nos estuvieron presionando porque no teníamos las cuentas, la información de resultados de junio, y decían que estábamos protegiendo la 4T. Pero nosotros no solamente auditamos a la Administración Pública Federal, sino la mayor parte de nuestras auditorías se reparten entre los tres órdenes de gobierno, estados y municipios, los tres poderes, los poderes legislativos en los estados, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial en los estados e inclusive auditamos a la judicatura del Poder Judicial, auditamos órganos autónomos como ¿cómo se llama? Como todo lo que tiene que ver con el sistema anticorrupción, auditamos a quienes reciben recursos públicos, como es el caso del Comité de Participación Ciudadana, que sin ser empleados públicos reciben recursos que rebasan, por supuesto, lo que nosotros ganamos. Yo desde que llegué a la auditoría, cuando se sacó el decreto, yo no me amparé, yo simplemente seguí el tema y me bajé el sueldo más de la mitad y el resto de mis compañeros igual. Entonces realmente nuestro universo auditable es muy grande y la observación que nos hace el presidente, con todo respeto, pues se refiere fundamentalmente a una. Y realmente con los demás sí tuvimos problemas para que nos negaran información, pero al final reaccionaron y empezaron a dar más información. Y tenemos observaciones de todos los programas sociales y de todas las áreas de infraestructura. Pero en el caso de infraestructura, recordemos que es cuenta pública 2019 y lo fuerte y lo importante viene en 2020, donde viene además toda la pandemia, lo que implicó tanto revisar el destino de la ayuda que viene del exterior, como el revisar las compras de insumos estratégicos para enfrentar la COVID.
Entonces, realmente yo creo que nuestro tema es simplemente seguir con lo que estamos haciendo, sí revisar cuando alguien nos señale que tenemos algún posible error y corregirlo y decirlo. O sea, si tenemos errores lo vamos a decir y si no también. Pero en la otra parte que dice, me gustaría que aclararan sobre ese dato que está mal, es exagerado, lo del aeropuerto de Santa Lucía. Pues si es así, si fuese así, nos iba a costar el aeropuerto no 300,000, sino 600,000 millones. Pero ¿cuál es la observación que hicieron sobre el aeropuerto de Texcoco? Fue en la autoridad de desempeño, que no es vinculante, o sea, cuando termina la auditoría y muere, es una recomendación, no tiene un seguimiento de ninguna naturaleza, se presenta una cifra realmente que yo pedí que se revisara. Generalmente la autoridad de desempeño no trae cifras, porque precisamente cuando sí hay algunas cuestiones de desvíos, ya no podemos seguirle más que con denuncias. Y tiene que pasar, tenemos un código para que ya todo lo que detecte desempeño pase a la auditoría de cumplimiento financiero y de ahí a la auditoría forense. Por eso no hemos anunciado las auditorías forenses, y en 2 meses estaremos presentando ya las auditorías que han pasado de las 3 auditorías a forense. Entonces, en ese caso concreto, yo espero tener de hoy a mañana ya los resultados de la revisión que están haciendo los colegas de cumplimiento financiero, de forense, de inversiones físicas, de gasto federalizado, para tener un dato que esté certificado por todos los auditores. Entonces, porque creo que en el documento viene que hubo un incremento, un porcentaje de 232% más, ¿no? De los 70,000 millones previstos o anunciados, ¿es correcto? En el aeropuerto. Sí, no es del 232%. Es una cifra mayor, por supuesto, a la estimada inicialmente, pero es lo que estamos revisando. No queremos dejar, obviamente, dudas sobre la honorabilidad y la seriedad de la auditoría del aeropuerto de Texcoco, ¿sí? Que además de ser el caso que vamos a esperar para afirmar que lo es, esto sería un proceso de liquidación a lo largo del tiempo. Bien. Dime, ¿cuáles son las principales, David Páramo, auditor superior de la Federación, cuáles son las principales fallas encontradas? ¿En contra qué? Encontradas. Bueno, encontramos muchas, por ejemplo, vámonos, son casi 1,400 auditorías. Encontramos, por ejemplo, en la auditoría forense, y todas son, la mayoría, solicitudes de aclaración o observaciones que todavía tienen varios meses para que nos la aclaren. En servidores de la Nación encontramos, por ejemplo, observamos 562 millones de pesos. En becas para el bienestar Benito Juárez, 263 millones. Quiero mencionarte que cuando busqué a la titular, había muerto, acababa de morir por COVID, y ellos me dijeron que lo van a tratar de aclarar en nuestra área de seguimiento. Jóvenes Construyendo el Futuro, 57 millones. Secretaría de Cultura, ahí sí es un problema de falta de organización administrativa, 1,701 millones de pesos que nos tienen que aclarar. El CONACYT, 367 por la cuestión del pago de becas. La CONADE, 187 millones por falta de documentación comprobatoria. CAFUFE, 83 millones por el estilo. CONALITEC, también 8 millones. IEPSA, 86 millones. O sea, realmente, esta es solamente una muestra de un botón de las 1,400 revisiones, que todas están disponibles en nuestra página, pero hay versiones digitales. Yo quisiera ofrecerte, Joaquín, sobre todo que para mí es un honor cuando he tenido la oportunidad de estar contigo, que pudiéramos hacer programas subsecuentes para revisar cada uno de estos rubros. Ya vas. Y pudiéramos aclarar también que la gente conozca lo que se está haciendo. Ahora, una buena precisión en cuanto a función pública,
Función pública la auditamos, tenemos facultades para hacerlo. Y de inicio, pues como en todos los entes auditados les causa sorpresa que los revisemos. Muchos nunca habían sido revisados, pero finalmente trabajaron bien con nosotros, nos entregaron toda la información pertinente. Yo estuve al tanto de lo mismo y bueno, tenemos ahí nuestras observaciones en desempeño también, pero no tuvimos obstáculo, ahí sí lo quiero aclarar, de función pública, en ninguna auditoría que hubiéramos hecho en ninguna otra dependencia del gobierno federal. Ahora, lo que sí es cierto es que las contralorías internas de las dependencias de los programas sociales, pues yo creo que estaban de vacaciones, porque era para que el trabajo preventivo que pueden hacer ellos, pues hubiera arrojado que encontráramos más claridad en la información y más oportunidad en la entrega de la misma. Yo siento que tenemos que fortalecer esa capacidad de trabajo de las contralorías de las dependencias como las contralorías de los estados, para que podamos tener resultados menos escandalosos y que después del proceso de aclaración parezca que realmente no revisamos nada. Bien, entonces ya quedamos, David, que la semana que viene, si te parece, o esta misma semana, tú me avisas para empezar a revisar caso por caso. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece la próxima semana? ¿El próximo lunes o martes? Tú me dices. Martes, porque acuérdate que el lunes yo voy de Oaxaca tempranito a México. Venga, entonces el próximo martes el Auditor Superior de la Federación empezando a desglosar caso por caso de los más destacados, y te mando un abrazo. ¿No te preocupa ni te altera lo que dijo el presidente hoy? No, porque yo digo que está en su derecho, fue respetuoso, si observamos fue respetuoso con la auditoría, simplemente nos da la oportunidad también de que aclaremos nosotros antes de que aclaren ellos. Y aún lo que aclaremos seguramente va a ser sujeto de revisión con las dependencias que están involucrados en el tema. En este caso, con el comité encargado de la liquidación del aeropuerto de Texcoco, que efectivamente, y ya en el pasado se vieron, tenía muchas observaciones. Y ya en algún otro momento también veríamos lo de los programas de infraestructura, que realmente, particularmente en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, pues hemos tenido buena práctica en el caso del Ejército para entregarnos la información que vamos solicitando. Bien, perfecto. David, te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo martes. Es David Colmenares, el Auditor Superior de la Federación. Estar contigo. No, hombre, al contrario, yo te aprecio mucho el tiempo y la disposición. Gracias y te mando un abrazo. David Colmenares, Auditor Superior de la Federación.